Quien como Dios, espero que estén muy bien para la mayor gloria de Dios. Continuamos con este caminar, hemos avanzado, hemos intentado practicar las virtudes para agradar a la Santísima Virgen María. Vamos a pedirle en esta oportunidad que sea ella la que nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Jesús, por este momento. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos guíe, nos ponga palabras en nuestros labios. Que todo lo que digamos sea para tu mayor gloria, Señor. Que cada vez seamos más pequeños para que sea tu luz la que resplandezca, Señor. Que seas tú, Señor, el que brille y no nosotros, Jesús. Que no nos queramos robar tu gloria, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quien como Dios, espero que estén muy bien. Hemos venido intentándole ofrecer al Señor y la Santísima Virgen María el crecer en estas virtudes que nos propone San Luis María Griñón de Montfort, y es muy necesario y es muy importante intentar cultivarlas, porque nosotros como consagrados a Jesús por María somos esclavos de ella. El Señor nos va a querer utilizar en algunos momentos o en muchos momentos de nuestra vida, depende de nuestra disposición. Pero si en nuestra humanidad no hay una base, ¿cierto? No vamos a poder cumplir con las mociones del Espíritu Santo, o va a ser más difícil ser dócil a las mociones que el Espíritu Santo vaya a poner a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros no intentamos practicar la caridad constantemente, en algún momento de nuestra vida el Señor o el Espíritu Santo nos va a poner la moción de ayudar a una persona necesitada. Pero si en nuestro corazón está aún lleno de egoísmo, va a ser más difícil que le podamos decir sí a esa moción del Espíritu Santo. Entonces por eso es tan importante el, el practicar y el intentar crecer en las virtudes para poder ser más dócil a la voz de Dios, a la voz de la Santísima Virgen María. En esta oportunidad vamos a practicar la paciencia, la virtud de la paciencia. Nos habla esta santa, Concepción Cabrera de Armida, que hay como 3 grados de paciencia o 3 diferentes enfoques en los cuales podemos trabajar la paciencia. Ella empieza hablando acerca de la paciencia con el prójimo, y ella habla acerca de una paciencia interna, es decir, que hay una cierta expresión de la paciencia que es de grado externo, pero ella nos dice, Concepción dice que en este punto ella presume que tal vez las personas que van a practicar esto ya han podido pulir externamente todos sus gestos con el prójimo en cuanto a esta virtud, ¿cierto? Hay personas que tal vez por respetos humanos, que tal vez por guardar su buena imagen, simplemente guardan silencio ante un agravio, pero no es porque en sí estén practicando la virtud de manera perfecta, sino que simplemente se encargan de practicarla de manera externa por su propia persona, ¿cierto? Pero Concepción nos da y nos invita a ir un paso más allá, ¿sí? O el Señor a través de Concepción nos invita a ir un paso más allá, y a que esta paciencia o el fruto externo sea el reflejo de lo que hay internamente en nuestro corazón. Entonces es aún un reto mucho más grande. Sin embargo, pues es a lo que el Señor nos llama. Y es muy interesante porque Concepción Cabrera de Armida dice que
este primer grado o lo podemos llamar no solo primer grado, sino que esta etapa o esta manifestación de la paciencia sea para con el prójimo, sea para con el prójimo, y nos dice que hay una virtud teologal que nos ayuda a practicar esta paciencia con el prójimo, y es la virtud de la fe. Claro, porque ella nos dice que en la medida que podamos soportar o vamos a poder soportar las injurias, los, eh, las agresiones de nuestros hermanos, los aspectos que nos molestan, sus defectos, los vamos a poder soportar en la medida en que meditemos y sobrenaturalicemos esto y digamos, es por Dios por quien yo lo ofrezco, ¿cierto? Es por amor a Dios que voy a ofrecer esto, es por amor a Dios que voy a aguantar este defecto de este hermano, de este hermano. Entonces, la fe, el creer en Dios, nuestra creencia en Dios nos va a empujar a decir, puedo ofrecerlo por amor a Dios. Puedo ofrecerlo porque tengo la convicción clara de que hay un Dios que me va, por decir así, como premiar o le va a agradar que yo ofrezca esto por caridad. Y cuánto es importante, cuán tan importante es esta virtud en cuanto al apostolado. Cuántas veces un alma, un alma por un pequeño detalle le cuesta abrir el corazón al Señor, porque tal vez no la atendimos con la amabilidad que se merecía ser atendida, porque tal vez llegamos a una casa y no comimos del alimento que nos estaban ofreciendo, ¿cierto? En todo esto implica esta virtud, el tener la paciencia en cuanto al apostolado, porque en últimas nosotros vamos a hacer las manos, el rostro, la sonrisa de Dios a las personas con las cuales vamos a entrar en contacto en el apostolado. Qué triste sería que por causa de un apóstol no llegara el mensaje a un corazón, que un corazón se cerrara porque tal vez hubo un apóstol, un misionero que no fue lo suficientemente amable, que no fue lo suficientemente dulce, que no fue lo suficientemente paciente con el prójimo. Qué triste sería esto. Y los santos nos dan ejemplo de lucha. San Francisco de Sales, cuánta fuerza se hizo, cuánto autodominio hubo en sí para poder eh, dar el rostro de Cristo a los demás, cuánto luchó contra su pecado dominante. Y es impresionante porque San Francisco de Sales nos da un ejemplo, nos pone un ejemplo. En el tiempo de él había muchos escándalos eh, en cuanto a los religiosos, había muchos religiosos que no vivían su fe y generaban mucho escándalo. Entonces le preguntaron en una oportunidad a San Francisco de Sales, bueno, San Francisco, ¿tú qué opinas de los sacerdotes que dan mal ejemplo? Y él decía, un sacerdote que da mal ejemplo se puede convertir en, en un homicida espiritual, puede matar la fe de una persona por su mal testimonio. Pero si un feligrés, si un fiel, si un católico se aleja de la iglesia por el mal testimonio de un sacerdote, ese fiel, ese feligrés, ese católico está cometiendo un homicidio, un suicidio espiritual. Se está quitando su propia fe, se está matando su propia fe por el escándalo de otro. Entonces, miren lo importante y lo grave, por decirlo así, o las consecuencias graves que puede traer el que nosotros queramos ser siervos de Dios, queramos servirle a Dios y que realmente no mostremos el rostro de Cristo. Por eso es tan necesaria esta virtud para los que desean ser apóstoles, para los que quieren llevar el agua de Cristo a otras almas. Y sabemos bien que somos como pequeñas vasijas de barro, frágiles, débiles e imperfectas. Y sin embargo, a pesar de eso, el Señor nos confía su gracia para que la llevamos a otros hermanos. Entonces, cuán importante es que nosotros intentemos cultivar primero, si sentimos en nuestro corazón turbación, que podamos dominar
nuestras expresiones externas para no decir una palabra ofensiva. Si tal vez sentimos enojo, si tal vez sentimos ira en nuestro corazón en algún momento, lo mejor es alejarse, lo mejor es guardar silencio, porque si el amor une una palabra con odio, una palabra con ira, un gesto con ira, una mirada con ira, va a separar la relación que tengamos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestras personas durante el apostolado, ¿cierto? Entonces es supremamente importante pedirle al Señor esta virtud, pedirle al Señor esta virtud. El segundo grado o el segundo aspecto en donde se debe practicar y se puede practicar esta virtud es con nosotros mismos. El mismo San Francisco de Sales lo decía, con la persona que hay que tener más paciencia es con nosotros mismos. Con la persona que hay que tener más paciencia es con nosotros mismos, porque muchas veces podemos experimentar sentimientos de culpa, o el demonio va a querer que tengamos sentimientos de culpa para que digamos, no, esto ya no es conmigo, no, las cosas de Dios, esto no sirvo para esto, como tal vez seguramente el demonio tentó a Pedro después de que Pedro lo niega al Señor. Vemos que Pedro se va a una barca. Es como si entre líneas pudiéramos leer que Pedro es como si dijera: es que yo no quiero nada con el Señor, yo ya no sirvo para las cosas de Dios, me devuelvo para mi vida de antes, me devuelvo para lo que yo hacía anteriormente, ¿cierto? Entonces es como si Pedro hubiera dicho: yo no soy capaz, ya ofendí demasiado al Señor. Y si somos humanos y si somos frágiles, en algún momento puede que fallemos, ¿cierto? Y el Señor va a querer que nos levantemos de esa caída. Hay que confiar, hay que confiar. Dice San José María Escriba de Balaguer que si perseveramos en algún momento, que seguimos luchando, en algún momento vamos a poder superar esas debilidades, que somos como, lo dice él en su libro Camino, que somos como avecillas, citando a otro, a otra persona espiritual, por decirlo así, a otro maestro espiritual, que somos como avecillas con las alas llenas de lodo, ¿cierto? Que somos como avecillas con las alas llenas de lodo y que este lodo está allí, haciendo que sea difícil nuestro caminar, pero que si perseveramos, en algún momento podremos cantar victoria. El demonio va a querer que caigamos en impaciencia y que digamos en algún momento: no es que yo como soy de pecador, o mis hermanos como adelantan tanto en la vida espiritual y yo no, yo mejor renuncio a las cosas de Dios. El santo no es el que nunca falló, el santo es el que a pesar de que falla, se sigue levantando. Esa es la diferencia entre el que llega a la santidad y el que no llega a la santidad. Es impresionante porque el Señor es un verdadero alfarero y el Señor no va a dejar incompleta una obra que Él empezó. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Le dice al profeta: ve a la casa del alfarero, dice el Señor, ve a la casa del alfarero y así haré con ustedes. Dile a mi pueblo que así haré con ellos. Es impresionante la figura del alfarero que toma el barro y que de ese barro lo convierte en algo útil, algo tan insignificante, algo, por decir así, que no tiene ningún valor, termina siendo para el pueblo judío uno de los elementos más importantes en su vida cotidiana, porque, a ver, con el agua era con que tal vez, eh, preparaban los alimentos, se limpiaban las manos. Los judíos eran personas que eran muy escrupulosas. Antes de comer tenían que lavarse. El agua era algo indispensable en la vida cotidiana de un judío y no tenían llave cerca a su casa, no tenían acueducto. ¿Qué tenían? Las vasijas, las cuales llevaban hasta el pozo, de allí sacaban el agua y la transportaban a su agua. Entonces es impresionante la figura que nos pone el Señor como algo insignificante,
se convierte en algo indispensable para la vida judía. Lo mismo el Señor nos dice a nosotros, como tal vez de esas debilidades, de lo que somos, de la tierra, el barro que somos, podemos ser supremamente útiles a la sociedad, a la humanidad, con nuestra santidad, con nuestra virtud, con nuestra gracia, con la gracia que Dios pone en nuestro corazón si nos dejamos moldear por el Señor. Para que la tierra se pueda moldear, tiene que estar húmeda. Una tierra seca no se puede moldear. Y es impresionante porque el Señor habla de la gracia como el agua, así como el siervo busca el agua, que así te busque, Señor, ¿cierto? Como esa figura, esa analogía entre el Señor y el agua. Torrentes de agua viva nacerán de ti, fluirán de ti, dice el Señor. Yo soy el manantial de agua viva, también nos dirá de la palabra del Señor. El Señor pone la gracia y la asemeja con el agua, ¿cierto? Entonces es impresionante que el barro tenga que ser húmedo, tenga que ser bañado, tenga que ser regado por el agua para que pueda ser moldeado. Entonces esta figura que nos pone el Señor encaja perfectamente con nuestra vida, nuestra debilidad, nuestra seca debilidad, nuestra árida debilidad, nuestra árida alma. Solo puede ser moldeada si está humedecida, si está humectada, si está regada, si está bañada por el agua de la gracia. Es imposible que se pueda moldear la tierra seca. Es imposible que se pueda moldear nuestra alma si no está el agua de la gracia. Si no está el agua de la gracia. Y en el último grado de la virtud de la paciencia es con respecto a Dios, dice la santa, dice Concepción Cabrera de Armida. El último grado de virtud es con respecto a Dios, con lo que Dios envía a nuestra vida, con lo que Dios nos manda, ya sea pequeño o sea grande. Las purificaciones que el Señor envía, purificaciones pasivas, es decir, que no son buscadas, que simplemente llegan a nuestra vida. Hay purificaciones que son buscadas, uno intenta mortificarse y uno puede proponerse algo. Yo voy a dejar de comer dulces durante esta semana, es algo que yo mismo busqué, pero lo que envía el Señor es perfecto porque Él es el que modela esa cruz, moldea esa cruz, Él es el que le da la medida a esa cruz, y por eso es que tenemos la certeza de que las dificultades y contrariedades que ocurren en nuestra vida, que llegan en nuestra vida sin buscarlas, son moldeadas por Dios en su gran mayoría, y por eso podemos decir que si es algo moldeado por Dios es perfecto, es lo que más necesito. Y es por eso que esta, esta, este grado de paciencia, dice la santa, que se puede ejercitar es por medio del amor. Sufrirlo todo por amor a Cristo. Por amor a Cristo puede ofrecer y soportar las contrariedades de la vida. Me devuelvo un poco. El segundo grado, que era la paciencia consigo mismo, se logra moldear o se logra cultivar o se logra perfeccionar con la ayuda de la esperanza, porque espero y confío en el Señor, en el que el Señor me va a ayudar a cambiar, el Señor me va a ayudar a transformar mi vida, que el Señor va a moldear, ¿cierto? Como un verdadero alfarero, espero y confío por esta virtud que el Señor no me va a dejar incompleto, que va a poner su mano sobre mí y va a ser al final de mi vida una obra perfecta como la ha hecho en tantos santos. Eso en cuanto a la paciencia consigo mismo, y la paciencia con las contrariedades de la vida. La santa lo pone la paciencia con Dios, refiriéndose a las contrariedades que llegan a mi vida sin que yo las busque. Para estas contrariedades
no hay mayor remedio o no hay mayor resorte que el amor. El amor hacia Dios me va a permitir soportar todo esto. Aunque haya noches oscuras, solo el fuego del amor nos permitirá ver con esperanza esa adversidad. Solo la antorcha viva del amor nos permitirá caminar por esos senderos y valles oscuros. Entonces es importante esto porque el Señor nos va a purificar de muchas maneras. Vamos a ser probados, el oro es probado. Si queremos servir al Señor, prepárate para la prueba, nos va a decir el Señor en su palabra. Si queremos servir al Señor, vamos a ser probados. Muchas personas que empiezan a caminar decían, pero es que yo antes no tenía como tantas contrariedades y ahora que le sirvo al Señor y ahora que si quiero ser un buen cristiano, veo que me llegan diferentes calamidades. Tal vez el Señor, siendo la sabiduría infinita, veía que antes no iban a ser provechosas, antes no las ibas a ver como una oportunidad, antes las ibas a desperdiciar, pero estando en gracia de Dios, teniendo conocimiento de Dios, uno es capaz, o el alma es capaz de decir, Señor, te lo ofrezco por amor a ti, te ofrezco esta quiebra económica, esta decepción amorosa, te ofrezco esta muerte de este familiar, te ofrezco esta incomprensión, te ofrezco esto. Muchas veces el Señor no las envía porque el alma no está preparada. Si las envía es porque el alma está preparada. El Señor nos va a probar por encima de nuestras fuerzas. El Señor nos va a probar por encima de nuestras fuerzas. Si permite un acontecimiento, nos va a dar la fuerza para afrontarlo. Entonces, esta virtud es demasiado importante para que le pidamos al Señor. Pues se me ocurre como práctica para los que deseen hacerlo. Si el Señor les inspira algo más, genial, que lo puedan ofrecer a la Santísima Virgen María durante esta semana. Les propongo no quejarnos, pedirle al Señor la gracia de no quejarnos, ni por el frío, ni por el calor, ni por ninguna contrariedad. Decir como decían las personas antes, bendito sea mi Dios, bendito sea mi Dios. Era impresionante que esta palabra estaba en las personas de antes casi como si fuera algo automático, independientemente de cuál fuera la calamidad, había pobreza, se moría algún familiar, solo decían bendito sea mi Dios. Y eso es algo que tal vez se fue transmitiendo de generación en generación y terminó perdiendo como su sentido, pero en el fondo tiene un sentido muy profundo, demasiado profundo, porque en la iglesia hay tres tipos de bendición. La bendición que se imparte a las personas, ¿sí? Para desearles el bien, para pedir la protección de Dios, que Dios te bendiga, le decimos a las personas, los padres a los hijos, para pedir al Señor que lo acompañe y que lo libre de todo mal, para que Dios esté con ellos. La bendición que se le da a los sujetos, la bendición que imparte el sacerdote. Esta bendición se da por la misión que va a tener el objeto. Va a tener una misión especial de acercar y llevar las almas a Dios, porque con el solo hecho de mirar una imagen de un Cristo, de la Virgen María, nuestra mente se va a elevar a Dios. Entonces va a ser una misión de acercar esa alma a Dios, de que los pensamientos de esa persona se eleven a Dios. Va a tener una misión en cuanto a esta persona. Por eso se bendicen las imágenes, por la misión que va a tener. Que esta imagen tenga la misión de acercar a esa persona a Dios. Hay una santa que se llama Santa Liduvina. Ella tiene un accidente muy joven, aproximadamente a los 15 años en su adolescencia. Y al principio queda cuadraplégica y al principio renegaba mucho de su enfermedad, hasta que un santo sacerdote le llevó un Cristo y lo puso enfrente de su cama. Y cada vez que la santa o que esta niña lo veía,
sentía compasión por el Cristo y empezaba a reflexionar que aunque ella estaba sufriendo, era mucho más lo que Cristo estaba sufriendo, lo que Cristo sufrió por ella, que lo que ella había sufrido en su vida. Y poco a poco, al ver esa imagen, la fue acercando a Dios, la fue haciendo ofrecer los sufrimientos a nuestro Señor. Sufrió mucho y al final de su vida terminó como santa, terminó santificándose por medio de un sencillo Cristo que un sacerdote santo puso enfrente de la cama de esta niña. Entonces, en parte por eso es que se le da la bendición a los objetos, por la misión que ellos van a tener en cuanto a la santificación de las almas, no porque de los objetos salga algo sobrenatural, no tanto por eso, no por eso, sino porque cada vez que el alma, que la persona lo vea, sus pensamientos se van a elevar a Dios, va a tener una misión específica, ese objeto. Y la bendición, la tercera bendición en la iglesia es la que eh, se le da a Dios. Por ejemplo, cuando tenemos los alimentos, bendecimos a Dios. La bendición sobre los alimentos no recae tanto por los alimentos, no recae tanto sobre los alimentos, sino que la bendición de los alimentos es bendecir a Dios por los alimentos que pone en la mesa. Bendecir a Dios significa dar gracias a Dios. Eso es lo que significa bendecir a Dios. Entonces es impresionante el sentido profundo que tenía esta frase. Tal vez se fue perdiendo en el tiempo, pero en sus inicios, cada vez que pasaba una calamidad y que una persona decía bendito sea mi Dios, estaba diciendo en el fondo de su corazón, Señor, te doy gracias por lo bueno y por lo malo. A semejanza del santo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea mi Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, le doy gracias a Dios. De todas maneras, le doy gracias a Dios por todo lo que permite en mi vida. Terminemos ya pidiéndole al Señor que guarde lo que hemos escuchado en nuestro corazón y que sea Él quien nos ayude a crecer en esta virtud tan necesaria para todos nosotros, para los que queremos llevar el mensaje de Cristo, para los que queremos ser luz para nuestros hijos, los que queremos ser luz en el trabajo. Es una misión que nos compete a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por lo que pones en nuestros labios, Señor, que lo podamos guardar en lo más profundo de nuestro corazón. Virgencita, ayúdanos en esta semana a crecer en esta virtud, que todo lo que hagamos sea en pos de esta virtud, que podamos soportar el frío y el calor con paciencia, las dificultades y las contrariedades de la vida, los defectos de nuestros hermanos y nuestros propios defectos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.